ejercicio? Sudados. Van a correr y ¿cómo terminan? Sudados, la camisa mojada. Están trabajando los hermanos, los varones, ¿y cómo terminan los varones de trabajar? ¿Bien sequecitos? Bien sudados también. Y hay una canción que dice, huele a victoria. Cuando usted ve a su hermano bien sudado, dígale, hermano, hueles a victoria. ¿Por qué? Porque cuando usted danza delante de la presencia del Señor, ¿sabe? Usted está declarando la victoria que Dios ya le ha dado. Usted danza sobre sus problemas. Usted danza sobre la enfermedad. ¿Sabe? Es tan lindo gozarse en la presencia del Señor. Es por eso que yo esperaba otra canción. Es por eso que yo esperaba otra canción. Dije, sí, que siga. Pero ¿sabe qué? Que también algo de mí dijo, no, porque vas a sudar. Y todos te van a ver y vas a subir allá arriba y te van a ver toda sudada, colorada. Pero ¿sabe qué? Que eso es tan lindo. Eso es tan lindo porque sabe que eso es la presencia de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios que nos envuelve. Si yo a cada uno le preguntara qué sintió mientras usted brincó, porque parecen unos simples brinquitos. Pero ¿sabe qué? Que en el reino espiritual no son simples brinquitos. Esa gota de sudor que a usted le corre no es solamente sodio saliendo de su cuerpo, sino es algo más. Usted está deleitando al Padre con su alabanza, con su adoración. Y pues bueno, yo quiero compartir con ustedes un tema muy, muy importante. ¿Sabe? Tengo que decir la verdad. Yo tengo que decir la verdad. ¿Sabe? Por poquito y casi no llegamos. Por poquito y casi no llegamos porque el carro bajó antes. El carro baja a la 1:30 y el carro nos ganó. Entonces yo dije, ay no, ya no voy a llegar. Y pues uno a veces siente felicidad, pero por otro lado no. ¿Por qué? Porque uno ya sabe su compromiso. Uno ya sabe lo que uno tiene que hacer. Y sabe que dije, Señor, no voy a llegar. No voy a llegar a la iglesia. No voy a llegar a predicar porque el otro carro que baja 3:30. Entonces usted échele cuentas. ¿Desde dónde? Desde Tonayán City, claro. ¿Sabe? El carro tarda demasiado y más que se hace tráfico ahí en Banderilla y luego no sé en dónde más, pues uno se duerme y se despierta y se vuelve a dormir. Y ¿sabe? Dije, Señor, yo no voy a llegar a compartir tu palabra. Dije, si no llego, sé que los hermanos no se van a quedar sin palabra. Porque el Señor ve el corazón hambriento, el Señor ve el corazón que tiene hambre de Él. Y entonces Él no deja sin comer a sus hijos. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuáles de los temas que hemos visto usted recuerda en este día? ¿Cuántos temas recuerda de esta serie? Bueno, aquí está el pastor. Pastor, tenemos que repetir toda la serie desde el principio para que los hermanos se acuerden de cada uno de los temas. ¿Sabe? Hoy quiero compartir con ustedes este tema que se titula Empoderados. A ver, dile al de junto. Tú estás empoderado. ¿Sí? ¿Ya le dijo usted que está empoderado? Ahora vuélvale a decir, yo estoy empoderado. Muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿qué significa esa palabra empoderados? ¿No? ¿Sí? Muy bien, hermana Alicia. Muy bien. Empoderados, ¿sabe? Esta palabra de empoderados la hemos oído muchas veces.
Muchas veces hemos oído esta palabra. ¿En dónde hemos escuchado esta palabra? En las redes, ajá. ¿En dónde más? En la tele. Hay un movimiento muy famoso que es acerca del empoderamiento de la mujer, ¿sí? Pero en este caso no solamente Dios quiere empoderar a la mujer, sino empoderar a todos. Y yo quiero compartir con ustedes qué significa empoderar. ¿Sabe? Y encontré que es hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido para mejorar su situación. También encontré que la palabra empoderamiento viene del griego endunamo, que significa fortalecer y capacitar. Y estas dos palabras las hemos encontrado en la Biblia algunas veces. Y yo quiero que usted me comparta una cita con la palabra fortalecer, un texto donde diga, sí, la Biblia sí habla de fortaleza, pero que no sea Filipenses 4:13. Hay más. Si usted va a la concordancia de su Biblia y busca fortaleza o fortalece, usted va a encontrar que hay muchos textos más que hablan acerca de la fortaleza. Entonces, por favor, yo quiero que una valiente me comparta un texto con esa palabra. Le damos 10 minutos, 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Muy bien, hermana Aida. ¿En qué? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más se sabe otro? ¿No? Otros 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Está bien, hermana. A ver, dígalo usted. Muy bien. A ver, Ashley. Muy bien. Un aplauso para todos los que participaron. Ya ve que la Biblia sí habla de empoderamiento. La Biblia sí habla de poder, ¿sí? Y ahora, ¿quién de nosotros no quiere poder? ¿Quién de nosotros no quiere tener poder? ¿Nadie quiere tener poder? ¿No quieren tener poder? Está bien. Yo cuando estaba pequeña yo sí quería tener poder. Yo sí quería ser poderosa. ¿Sabe? Yo le pregunto si usted quiere poder. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de poder y lo podemos ver en la creación. Dios es un Dios de poder y lo vemos en su creación. Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos de cómo el poder de Dios vino sobre hombres, como cada uno de nosotros, con debilidades, con errores. El poder de Dios vino sobre personas como nosotros. ¿Sabe? Está el ejemplo de Otoniel. La palabra del Señor nos dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, que llegó a ser juez de Israel. Fue a la guerra y así hubo 40 años de paz. ¿Sabe? El Espíritu de Dios, el poder de Dios también vino sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Jefté, sobre David. ¿Sabe? Y podemos encontrar muchos ejemplos más en la Biblia. Pero yo le pregunto a usted, y la pregunta también es para mí, ¿cuántas veces el poder de Dios ha venido sobre nosotros? No me responda, usted medítelo ahí en su corazón.
Pero ¿cuántas veces hemos sentido el poder de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos experimentado el poder de Dios en nosotros? Desde que comenzó el 2024 hasta la fecha, ¿cuántas veces usted ha experimentado el poder de Dios? No me responda. Esa es una pregunta para usted. ¿Saben? En estos personajes, el Espíritu de Dios solo venía sobre ellos, pero no permanecía en ellos. Pero hay una buena noticia para nosotros. El Espíritu Santo no solo viene sobre nosotros, sino que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque la palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El poder de Dios está al alcance de todos. No solo está para los que predican, para los que cantan. El poder de Dios no solo está para aquellos grandes hombres que vemos en el Facebook, en el YouTube. No solamente está el poder para unos cuantos, sino el poder de Dios está al alcance de todos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dio la gran comisión, no estaba simplemente dando una tarea cualquiera. No solo dijo, id y hacer discípulos y ya. No solamente dijo eso, sino que lo que Él dijo, lo que Él estaba haciendo, Él estaba empoderándolos, dándoles poder y autoridad. ¿Sabe que cuando su jefe de usted lo manda a hacer alguna cosa, su jefe le está dando autoridad a usted? Cuando usted manda a sus hijos a hacer alguna cosa, usted le está dando autoridad a sus hijos. Cuando el pastor los pastores nos mandan alguna cosa, ¿sabe? Ellos nos están dando poder y autoridad. Y cuando Dios cuando Dios dio la gran comisión de ir a hacer discípulos, Él estaba empoderándonos, Él nos estaba dando el poder y la autoridad. Pero ¿cómo podemos saberlo? ¿Sabe? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, con este texto yo quiero que usted me acompañe a Hechos 3. Hechos capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Amén. ¿Lo encontramos? Vamos a leer la palabra del Señor. Sabe, arriba trae un título y dice, la curación de un cojo. La palabra del Señor nos dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. ¿Saben? Después de que vimos que Jesús le dijo a sus discípulos
que cuando viniera el Espíritu Santo sobre ellos iban a recibir poder y que iban a ser testigos para Él. ¿Sabe? ¿Esto era alguna sorpresa? ¿Esto era de asombrarse? ¿Sabe? No era para asombrarse. Los discípulos, a lo mejor Pedro y Juan, no se asombraron. Porque ¿sabe qué? Porque ellos ya habían visto los milagros de parte de Dios. Ellos ya habían visto el poder de Dios obrar. Pero ¿sabe? La gente que no conoce de Dios, esa es la que se asombra. Esa es la que se queda con la boca abierta al ver cómo se manifiesta el poder de Dios. Este capítulo que leímos nos dice que Pedro y Juan iban a la oración y había un hombre cojo a la puerta del templo. Cuando usted viene de camino a la iglesia, ¿qué se encuentra en su camino? ¿Qué ve usted cuando viene a la iglesia? O cuando se va de regreso, ¿qué se encuentra? ¿Gente? O cuando no viene a la iglesia, cuando va a hacer el súper, cuando va a trabajar, ¿qué es lo que usted se encuentra en la calle? Gente necesitada del poder de Dios. Es lo que nos encontramos en la Ébano, es lo que nos encontramos en la salida, en la Ruiz Cortines, en la terminal. Nos encontramos gente que necesita conocer el poder de Dios. Pero ¿sabe por qué no podemos dar a conocer el poder de Dios? Porque muchas veces nosotros no lo conocemos. Porque muchas veces nosotros no conocemos el poder de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros pasamos por la calle y alguien nos pide dinero, ¿nosotros le damos o nos damos la vuelta? Si tenemos, pues le damos un peso. Y si no tenemos, aunque queramos, pues no le podemos dar, ¿verdad? ¿Sabe? Este miércoles que yo estaba con mi tía esperando el carro, ahí en tesorería, llegó una muchacha y me dice, a todos los que estábamos ahí nos pidió un peso. Un peso, un peso, un peso. Y cuando llega a mí, me dice, muchacha, un peso, un peso. Y yo, no, muchacha, sí. Y yo, no, muchacha. Y ella, sí. Y yo, un peso. Dije, un peso, un peso. Y empiezo a buscar en la mochila. Dije, un peso. Empiezo a buscar en la mochila. Y mi mamá me dice, ¿y le diste un peso? Y yo, sí, mano, fue un peso. Fue lo que salió de la mochila. Le di. Dice, ¿pero para qué le das? Si sabes que lo va a agarrar para otra cosa, no para comer. Y yo, ma, es que pues yo ya le di. Digo, y pues ya no sé qué iba a hacer la muchacha con el peso. Pero imagínense si Pedro y Juan hubieran hecho lo que yo hice. Darle el peso al cojo que estaba a la puerta de la iglesia. Ese cojo no se hubiera levantado. La gente no se hubiera asombrado. Nadie hubiera hablado de lo que sucedió en esa época, en ese tiempo. No existiera lo que dice Hechos 3. No existiera. Y entonces la promesa de Hechos 1:8 no se hubiera cumplido. Pero ¿sabe qué? Muchas veces se nos hace más fácil dar un peso, 2 pesos, que decir, ¿me permites orar por ti? Cuando usted va al camión y alguien se sube a pedir ayuda para un familiar, a veces nos volteamos a la ventana y lo ignoramos, o nos ponemos nuestros audífonos, o nos hacemos los dormidos, o no escuchamos, nos hacemos que no escuchamos. Porque a lo mejor solamente llevamos lo del pasaje, a lo mejor solamente llevamos lo de la gasolina. Pero ¿sabe qué? Algo que siempre llevamos es la presencia de Dios. Algo que siempre llevamos dentro es la presencia del Padre, es al Hijo, es al que está dentro de nosotros. Pero ¿sabe por qué a veces no lo hacemos? Porque nos da vergüenza, porque nos da pena. Y es que si oro y no pasa nada, y es que si oro y su familiar se muere. Usted pregunte a los que van a los hospitales y oran por los enfermos, pregúntele si no hay duda.
Pregúntenle si no duda. Pero ¿sabes el poder de Dios? Porque ellos están convencidos que Dios dijo en su palabra que pondrían las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. La Biblia dice que Pedro y Juan lo miraron a los ojos y le dijeron, míranos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Pedro no tenía dinero, pero tenía algo muy importante. Tenía autoridad de Jesús para sanar a los enfermos, porque Jesús lo había entrenado para eso. Si usted puede buscarlo, y eso lo vemos en Lucas 9, del 1 al 6. Jesús lo entrenó. Jesús lo entrenó y le dio esa autoridad, le dio esa palabra. Y sabe que Pedro no vaciló en poner en obra la palabra de Dios, no vaciló en usar ese regalo que Dios le ha dado. La primera vez que yo fui al hospital con los payasitos, me tocó entrar al Secán y yo dije, Señor, ¿quién soy yo para orar por los enfermos? ¿Yo por qué tengo que orar por los enfermos que no conozco? Señor, ¿por qué? Y el Señor me dijo, porque eres mi hija, porque te redimí, porque te lavé, porque te perdoné, porque te sané, porque te he mostrado mi amor y misericordia, porque te he mostrado cuán grande es mi poder. Y yo, bueno. Y sabe que aunque uno tenga temor, sabe, uno debe de ir y orar por la persona y decirle, Señor, sé que tú vas a obrar. Porque no es en mi fuerza, no es en mi poder, sino es con tu Santo Espíritu. ¿O cree que Pedro dijo, ya sanamos al cojo, Juan? Míralo cómo salta. Ya lo sanamos, ¿viste cómo corre como corderito dentro de la iglesia? No. Pedro sabía que ese milagro había sucedido por parte de Dios. Que es más fácil decir, no tengo plata ni oro, o en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esa pregunta resonaba en mi cabeza después de que yo le di el peso a la muchacha. Después de que yo le di el peso a la muchacha, esa pregunta resonaba en mi cabeza. ¿Y por qué no oraste por ella? ¿Y por qué no declaraste libertad sobre ella? ¿Por qué no la tomaste de la mano y le dijiste, recibe libertad de esos vicios, recibe la libertad en el nombre de Jesús? Y yo, no sé. Sabe, a veces, muchas veces a nosotros nos puede la duda, nos puede el temor. Sabe, como cristianos muchas veces es más fácil dar una moneda al necesitado que orar por él. Le damos una moneda, pero no le damos solución a su problema. Si nosotros le damos una moneda a aquel que anda con una botella de licor, ¿le estamos ayudando a salir del alcohol? Lo estamos empujando más. Y sabe, el ser empoderado no significa agarrar y empujar a las personas, sino significa darles una solución a su problema. Pero ¿por qué a veces no sucede eso? Porque carecemos de ese poder divino, porque carecemos del poder sobrenatural de Dios, porque carecemos de Él. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos pagar el precio. Porque el poder de Dios no es gratis, porque el poder de Dios no es para la gente que no hace nada. ¿De qué serviría ser una iglesia tan rica, tan próspera y sin el poder sobrenatural de Dios? ¿De qué serviría que Ana Yancy fuera la chica más rica de esta ciudad? ¿De qué serviría que Ana Yancy tuviera mucho dinero para poderles prestar a todos, pero que la presencia de Dios no estuviera conmigo? ¿De qué serviría? No serviría de nada.
Vendríamos a ser como ese metal que resuena, porque ¿sabe qué? Porque el amor de Dios es grande, porque el amor de Dios es el que lo llena todo. Y no es malo ser prósperos, no es malo ser ricos, no es malo. Sino yo creo que podemos tener ambas cosas. Podemos tener dinero y podemos tener el poder de Dios para no solo ayudar al que está necesitado, no solo para construir casa al que no tiene, sino también para darle ese alimento espiritual. Yo creo que podemos tener dinero y el poder de Dios para mejorar la situación de los demás. Los hermanos que están trabajando en la casa de rehabilitación, ¿sabe? Si el hermano Diego tuviera muchísimo dinero, bastante, ¿qué haría el hermano Diego? ¿Se va a la playa Acapulco? ¿A Los Cabos? ¿A dónde se iría el hermano Diego? Sabiendo de dónde Dios lo sacó, sabiendo lo que Dios hizo en él, sabiendo cómo Dios lo rescató, cómo rescató a sus hijos, a su esposa, cómo Dios ha obrado en su vida. ¿A dónde creen que se iría el hermano Diego con todo ese dinero? ¿A dónde se iría, hermano Diego? ¿Vendería su casa y se iría a vivir a otra ciudad? ¿Sabe? Yo no lo conozco mucho al hermano Diego, pero sé que es un gran hombre. Sé que es un siervo de Dios. Que cuando él se mete a trabajar en la obra de Dios, sabe, él lo da todo por el todo. Y yo estoy segura que si él tuviera muchísimo dinero, sabe que él compraría esa casa donde va a ser el centro de rehabilitación, lo equiparía con todo lo necesario. Pero el hermano Diego puede decirle a las personas que están en el alcohol y en las drogas, puede decirle: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tiene el hermano Diego? El amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Ray puede ir a los hospitales y decirle a los niños, a los que están en la cama, y decirles: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué tiene Ray? El amor de Dios, el perdón, la misericordia, la gracia. ¿Sabe? Cuando el poder de Dios llena tu vida, nuestra vida no vuelve a ser igual. No te vuelves a quedar quieto. Aunque usted esté cansado, usted no se queda quieto. Yo he ido a los hospitales y veo cómo llega Ray cansado. Pero ¿sabe por qué Ray va a los hospitales? Porque él ha conocido el poder de Dios. Porque el hermano Diego, el hermano Miguel y todos los hermanos que están trabajando en la casa de rehabilitación, ¿por qué lo hacen? Porque han conocido el poder de Dios. Porque han conocido quién es aquel que los llamó. El poder de Dios está al alcance de todo aquel que lo desea para hacer su voluntad. El poder de Dios está para aquel que lo desee. ¿Usted desea el poder de Dios? ¿Usted quiere que el poder de Dios invada su vida? ¿Cuántas veces en su oración personal con Dios usted le ha dicho que lo use con poder? El empoderamiento que viene de Dios trae crecimiento, trae vida y madurez. Pero el empoderamiento equivocado nos lleva a ponernos por encima de los demás y damos mal uso a la autoridad que nos fue delegada. En lugar de ayudar y mejorar la situación, la empeoramos. Robamos crecimiento, robamos vida, encarcelamos y esclavizamos. Pero el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo glorifica el nombre de Dios, trae libertad a los prisioneros, trae sanidad al enfermo y al afligido, trae alegría y consuelo. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor.
Eso usted lo puede encontrar en Isaías 61:1. Para eso el Espíritu de Dios ha venido sobre cada uno de nosotros, para traer libertad a los que están oprimidos, para traer sanidad a los que están enfermos. Como hijos de Dios debemos demostrar el amor y el poder de Dios. No podemos ser hijos de Dios o llamarnos hijos de Dios si nosotros no demostramos el amor y el poder de Dios. ¿Por qué el amor en primer lugar? Porque el amor es poderoso, porque el amor es grande, porque por amor Dios dio su vida por nosotros. Porque usted se casó y se comprometió, ¿por amor o por obligación? Es por amor. Ahora, ¿cómo recibimos ese poder? ¿Cómo podemos recibir ese poder que operó en Pedro, que operó en Juan, que operó en cada uno de los discípulos? ¿Cómo podemos recibir ese poder? Podemos recibir ese poder pidiendo y creyendo que lo recibiremos. Mateo 21:22. Mateo 21:22 nos dice: y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Sabe? Todo lo que pidamos en oración al Padre, debemos creer que lo vamos a recibir. Usted no se pregunte cómo, ni cuándo, ni cómo será, sino simplemente usted crea que usted puede ser lleno de ese poder que viene de Dios. ¿Cómo más podemos recibir ese poder? Con humildad. El poder no es para la gloria de uno mismo, sino mientras más Dios nos usa, más humildes tenemos que ser. Mientras más Dios nos use, más humildes tenemos que ser. Imagínese un rayito todo altivo, chocoso, envidioso. ¿Usted se acercaría al rayito? Imagínese al grupo de edificadores, a los hombres todos altivos, orgullosos, presumidos. ¿Usted se acercaría a ellos? ¿Verdad que no? Porque los que se creen mucho, ¿sabe? La palabra de Dios dice que Dios mira de lejos al altivo, mas al humilde lo mira de cerca. ¿Cómo más podemos recibir ese poder? En amor a Dios y por la gente, porque el amor es la fuente de vida. Todos los días debemos pedirle a Dios que nos envista y empodere. ¿Sabe? Todos los días, así como usted se viste, así como usted se baña todos los días, así como usted se cambia todos los días, así todos los días debemos de pedirle al Padre que nos empodere de su poder, que nos llene de su poder, que nos llene de su presencia. Porque si usted solamente viene hoy a la iglesia y dice: Señor, lléname con tu poder, y de ahí mañana, pasado, usted ya no lo busca hasta el otro domingo, ¿sabe? Eso no es bueno. El Espíritu no nos garantiza que el Espíritu siempre vaya a ceñirnos, darnos poder y manifestar al máximo el triunfo de Dios en forma automática. ¿O usted se viste en automático? Usted está acostado y se destapa y ya está con su camisa, su pantalón. Bueno, los que duermen así, pues sí, hasta con zapatos. Pero ¿sabe? El poder de Dios no es así. El poder de Dios hay que buscarlo, hay que anhelarlo. Nos arriesgamos constantemente a descansar con demasiada exclusividad en los esfuerzos y sabiduría humana, y el poder de Dios no es para la gente floja. ¿Sabe? Cuando el poder de Dios vino sobre Gedeón, Gedeón estaba trabajando. Cuando el Espíritu de Dios venía sobre gente que menciona la Biblia, la gente estaba trabajando. Y nosotros pedimos el poder de Dios. Pero ¿sabe qué? Sentado en el sillón viendo la tele: Señor, úsame con tu poder para ir a orar por los enfermos y que los enfermos sanen. Pero aquí sentadito, Señor, aquí.
¿Sabe? El poder de Dios no es para la gente floja. ¿A quién le gusta ser flojo? A mí no. Yo a mí. A veces. ¿Sabe? A veces nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Ay, al rato voy. Sí, tenemos que ir a los hospitales temprano con los hermanos a hacer faena, pero mejor al rato voy. ¿Sabe? El poder de Dios está dispuesto para la gente que está solícita, para la gente que está dispuesta, a la gente que puede decir, Señor, aquí estoy. El secreto de la manifestación del Espíritu Santo radica en que se lo pidamos. El mismo Espíritu que vino sobre Gedeón, sobre Sansón, sobre Saúl y David, quiere y puede venir sobre cada uno de nosotros, siempre y cuando no nos comprometamos con el pecado, queriendo hacer nuestra propia voluntad. Señor, si quiero que uses mi vida, si quiero ir a Tonayán, Señor, pero que todos los días que yo vaya a Tonayán esté un carro ahí abajo esperándome, con clima, con chetos para que pueda comer. Así sí voy, Señor, a manifestar tu poder a Tonayán. Así sí voy a orar por los enfermos. Así sí voy a visitar, Señor. ¿Eso es querer hacer la voluntad de Dios? Eso es querer hacer mi voluntad. Señor, sí voy, pero que haya un chofer que nos lleve, que nos traiga, que no me tenga aquí parada en el carro, que no me canse en cargar mi maleta. ¿Sabe? El poder de Dios es para la gente que le gusta trabajar, para la gente que le gusta esforzarse. Pregúntale a los hermanos que están trabajando en la casa de rehabilitación. ¿Se cansan? ¿Les da hambre? ¿Les da sueño? ¿Les da flojera? Sí, porque somos seres humanos. Pero ¿sabe qué? Que Dios está viendo la disposición de los hermanos. Está viendo la disposición de los payasitos y de cada voluntario que está yendo a los hospitales. El Señor está viendo la disposición de cada persona que viene a orar, los días que se van a los asilos, los días que se van a los hospitales. Dios está viendo esa disposición. Y cuando usted menos lo espere, va a venir ese de repente como vino en Hechos. Ese soplo del Espíritu Santo, ese viento recio que va a soplar. Y usted va a decir, wow, pero ¿cómo sucedió esto? ¿A qué horas pasó? Porque los de repente de Dios, cuando el poder viene sobre usted, ¿sabe? Nuestra vida es cambiada, transformada, nuestro carácter es transformado. ¿Sabe? No nos conformemos con tan poco. ¿Usted se conformó con lo que sintió en el tiempo de alabanza? No nos conformemos con tan poco. Somos prestos para satisfacernos y gloriarnos con momentos fugaces, pasados en que Dios nos tocó con su poder. Yo me acuerdo que cuando tenía 15 años, la presencia del Señor me tocó, lloré, brinqué y todo. Y uno está contento con eso y gloria a Dios. Pero sabe, uno no puede vivir de momentos fugaces. Uno no puede vivir solamente de recuerdos. Uno tiene que vivir en la verdad. Uno tiene que vivir en la presencia de Dios. Hemos llegado con demasiada facilidad a complacernos y a satisfacernos con las mínimas manifestaciones de su poder. La alabanza el domingo estuvo genial. Danzamos, brincamos, sudamos. ¡Wow! Estuvo espectacular. Y nos conformamos con eso. Ay, los chicos de alabanza se lucieron con el canto de fuego, fuego. Se lucieron con eso. Ay, me pasó como cuando sale en la tele. Ay, hasta la piel se me enchinó. ¿Sabe? No solo se trata de que la piel se nos enchine.
No solo se trata de sentir escalofríos, sino se trata de que nosotros vayamos y demostremos el poder de Dios, no solo aquí, sino allá afuera, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Cuidemos que no nos pase lo que le pasó a Saúl, que desobedeció a Dios y no tardó en empezar a ejercer su propia voluntad. Saúl perdió el poder y peleó sus últimas batallas por propia cuenta. ¿Sabe? El poder de Dios había venido sobre Saúl, pero Saúl se desesperó. Pero Saúl se cansó en esperar a Dios y él dijo, no, Samuel no llega, hay que empezar a hacer el sacrificio. Samuel no llega, traigan acá, yo voy a hacer el sacrificio. Desobedeció cuando Samuel le dijo que matara a todos sus enemigos, que no dejara ni uno vivo. Y él les perdonó la vida. Y entonces el poder de Dios se apartó de él. ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted que haga? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo? ¿Usted quiere pelear sus últimas batallas por su propia cuenta o en el poder de Dios? El empoderamiento significa dar a las personas autoridad y poder. Jesús no vaciló para hacer eso. Dios es tan bueno que está dispuesto a llenarlo con su poder si usted lo desea. Él no quiere limitarle, sino todo lo contrario. Los evangelios mencionan ocasiones donde Jesús envió a sus seguidores a predicar, sanar y liberar en misiones de corto plazo. Pero lo más importante es que Jesús empoderó a otros para el futuro, para cuando Él ya no estuviera en esta tierra. Y sabe, no solamente empoderó a sus discípulos, sino también nos empoderó a nosotros. Juan 14:12, una noche antes de la crucifixión de Jesús, Él le dijo a sus discípulos más cercanos, mayores cosas que estas harán. Y sabe que esas palabras el pastor no las ha dicho, se las ha dicho a Ray, se las ha dicho a los hermanos que van, a las hermanas que vamos a las misiones, Él no las ha dicho. Yo sé que el Señor los va a usar aún más que a mí. Y yo creo que usted ha hablado palabras de vida para sus hijos. Yo no creo que usted quiera la misma vida que sus hijos llevaron, ¿verdad? ¿Sabe? ¿Hace cuánto que Dios le ha tocado con su poder? ¿Puede decir con seguridad cómo es el poder de Dios? Dios se deleita en llenarnos cuando le pedimos con fe. El Padre está dispuesto a revestirnos de poder. Él está dispuesto a revestirnos de poder. ¿Sabe qué es revestir? Revestir es cubrir, envolver. Y yo quiero mostrarles ejemplo de cómo el Espíritu Santo puede venir y llenarlo. Yo quiero a alguien que usted diga, yo quiero envolverme. Quiero enseñarles cómo es que el Espíritu Santo venga y te envuelva. Porque cuando el Espíritu Santo te envuelve a ti, puede envolver al que está junto de ti. Porque cuando el Espíritu Santo te envuelve y te toca y te llena, puede llenar al que está junto de ti. Esta es una simple cobija, sí. Y el Espíritu Santo es mucho más que esto. El poder de Dios es mucho más que esto. Pero cuando el Espíritu Santo viene y te envuelve con su poder, ¿sabes? Jamás te vuelves a sentir solo. Jamás la depresión vuelve a ti. Cuando el Espíritu Santo te envuelve con su poder, jamás te vuelves a sentir un fracasado ni derrotado. Cuando el Espíritu Santo te envuelve con su poder, ¿sabe? Usted no le cree las mentiras al diablo.
Cuando el Espíritu Santo viene y te envuelve, tú puedes ser envolvido el que está junto de ti. El poder de Dios está al alcance de todo aquel que lo desea. El poder de Dios está al alcance de usted si usted quiere ser lleno de la presencia de Dios. Cuando usted siente frío, ¿usted con qué se envuelve? Con una cobija, con un suéter. Pero cuando el Espíritu Santo viene, Él lo envuelve con fuego, lo envuelve con poder. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. El Dios que leemos en los Hechos, en Mateo, en Marcos, en Lucas, el Dios que vemos en esta palabra no ha cambiado. No ha cambiado. Él puede abrir el mar. Él puede abrir el mar todavía. Él puede hacer que descienda alimento del cielo. Él puede hacer que el cojo se levante. Él puede hacer que el mudo hable. Dios no ha cambiado. Los que cambiamos somos nosotros. Los que cambiamos somos nosotros. Porque nosotros somos los que le fallamos. Porque nosotros fallamos en adueñarnos del poder de Dios. ¿Sabe? Yo dije, Señor, ¿yo cómo voy a predicar de este tema? Y el Señor me dijo, aduéñate de mi poder. Aduéñate de mi poder, porque si tú lo quieres es tuyo. El poder de Dios es para todo aquel que lo desea. Y si tú quieres que el Señor te llene, puedes ponerte de pie. Hoy mismo puedes pedirle a Dios que te vista con su poder. Hoy mismo puedes pedirle a tu Padre que te llene con su poder. Porque Él está aquí. Porque Él está aquí, porque Él no ha cambiado. Hoy puedes pedirle que te llene si así lo deseas. Hoy puedes pedirle que te empodere con su poder, que te revista de autoridad. Hoy puedes pedirle al Padre que te llene. Si tú quieres conocerle, si tú jamás has sentido el poder de Dios, puedes pedirlo en esta tarde. Porque el poder de Dios es para todo. Él está aquí para llenarte. Él está aquí para llenarte. Él está aquí para cubrirte con su amor, con su poder. Él está aquí para llenarte. Vamos, abre tu boca. Vamos, abre tus labios. Vamos, vamos, vamos.